Bendiciones, mis amados hermanos. Nos encontramos una vez más para reflexionar en la palabra de Dios en este tiempo de confinamiento que tenemos. Hemos querido dedicarnos a estudiar la palabra de Dios para caminar firmes en ella. Y estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Anoche pudimos escuchar a nuestro presidente hablar. Necesitamos orar por nuestro país. Gracias a Dios las cosas van avanzando y se planea reiniciar el movimiento en la sociedad poco a poco. Así que necesitamos ser cuidadosos, necesitamos obedecer nuestras autoridades. Recuerda que todavía Romanos 13, un pasaje que vimos de cómo debemos obedecer a nuestras autoridades, todavía está vigente y necesitamos orar y obedecer a nuestras autoridades y orar para que todo este proceso se pueda manejar de la manera más cuidadosa y sabiamente posible para que podamos pasar de estas, si el Señor lo permite en su voluntad. Así que en la mañana de hoy yo quisiera que continuemos estudiando la palabra de Dios. Estamos en Primera de Pedro, estamos en el capítulo 3, la última ocasión vimos hasta el versículo 7, hoy vamos a iniciar el versículo 8, donde Pedro empieza a hacer un resumen de todo lo que él ha enseñado desde el capítulo 2 y lo que ha enseñado en el capítulo 3 sobre la sumisión. Él continúa hablando de cómo debe comportarse el creyente y él dice lo siguiente. Voy a leer los versículos 8 y 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Algo muy importante cuando hacemos algún deporte es planear la ofensiva, la manera como vamos a conducirnos, pero también la defensa, cómo vamos a reaccionar cuando alguien nos ataque, cuando alguien haga alguna ofensa en contra de nosotros. En la vida cristiana, que suele ser comparada varias veces como una carrera, la ofensiva del creyente y la defensiva debe ser cuidadosamente analizada y estudiada para que el creyente pueda conducirse de una manera sabia, de una manera que honre a Dios en la sociedad. En estos versículos Pedro nos está dando una táctica de ofensiva de la manera como vamos a conducirnos y de defensa de cómo vamos a reaccionar. Y todo esto lo está dando para exhortarnos a vivir de una manera que honre a Dios. Finalmente, él empieza a resumir todo. Él viene a dar varias cualidades de la ofensiva, de la manera como vamos a conducirnos. Sed todos de un mismo sentir. Los cristianos, los creyentes no pueden tener división, sino que tienen que tener una misma mente, que es a lo que se refiere este término. ¿Y cuál es esa misma mente que debemos tener? La mente de Cristo, la mente que busque exaltar el Evangelio, la mente que busque obedecer la voluntad de Dios. La segunda es compasivos, y ese término traducido ahí como compasivos significa tener un mismo sentimiento, y no habla solamente de algo de la mente, pero tener un mismo sentimiento, ponerme en el lugar de mi hermano, saber lo que mi hermano está pasando y sentir por lo que mi hermano está pasando. Esa debe ser una característica del cristiano. El cristiano no solamente puede mirar su vida propia, sino que tiene que mirar a su hermano y sentir como su hermano está sintiendo. Algo que no es muy característico de esta sociedad, lamentablemente, ni siquiera en las iglesias. Solemos ser muy egocéntricos, solemos buscar solamente lo que nosotros queremos, solamente lo que la iglesia o lo que Dios puede hacer por mí, pero muy pocas personas se preguntan, ¿qué puedo hacer yo por la iglesia? ¿Qué puedo hacer yo por Dios? ¿Cómo puedo ayudar yo a mi hermano? Y eso, sobre todo en un tiempo como este, nos confronta. No sé qué tanto has pensado, no solamente en la situación que tú estás atravesando, pero qué tanto tú, como creyente, como miembro de la iglesia cristiana de la comunidad o de cualquier iglesia, si estás viendo esto de otra iglesia, cómo tú estás pensando en tus hermanos,
¿Qué tan compasivo? ¿Qué tanto tienes tú el sentir de tu hermano con las situaciones que estamos atravesando cada uno? Amandos fraternalmente habla de el amor de hermanos, un amor familiar, un amor con un sentimiento profundo. Y este término traducido aquí como misericordiosos es muy similar al término compasivos. La raíz de ese término en griego habla de intestinos, de la parte interna, de los órganos internos de las personas, y se utilizaba esa palabra para hablar del sentimiento profundo que yo debo tener de compasión y de amor por mi hermano. O sea que mi interés por los demás no puede ser un interés superficial, sino que yo tengo que sentir con él, que yo tengo que llorar con los que lloran, que yo tengo que sufrir con aquellos que sufren. Sigue diciendo, amigables. Y eso habla de que no solamente esperamos que la persona venga donde mí, sino que yo voy donde ella, que yo busco hacer amistad, que yo busco hacer contacto. Esto es muy importante, cada una de estas características, para que una iglesia tenga sanidad, para que una iglesia marche de la manera como Dios quiere. Cada uno de nosotros debemos de cumplir con estas características para que podamos identificarnos como el Señor dijo que sus creyentes se deben identificar, con el amor de Él. Las personas deben conocer que estamos en Cristo por la manera como nos amamos los unos a los otros. Yo espero que tú puedas pensar en cada una de estas palabras que relata aquí el versículo 8. Yo lo voy a dejar aquí por el día de hoy, y que puedas pensar qué tanto estoy yo reflejando estas características, y que si estás fallando en alguna de ellas puedas ser intencional en buscar obedecerla, en buscar vivir esto que el Señor está mandando a través de Pedro aquí. Te invito a orar. Padre, queremos caracterizarnos por ser personas que te aman, y que el amor que tenemos por ti se refleje en la manera como nos amamos los unos a los otros. Padre, que no tengamos el sentir, el espíritu de la sociedad que camina en contra de ti, que solamente busca lo suyo propio, sino que busquemos amarnos y servirnos los unos a los otros, que nos interesemos por las necesidades de los demás y podamos mostrar tu amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.